de los primeros. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Que ya son las 6 y si no, no empezamos. Aunque hoy es un tema que hemos hablado algunas veces, sí que me gustaría, quiero retomar el visitar nuestros 3 vecinos más cercanos, Mercurio, Venus y Marte, perdón, la Tierra es donde estamos, pero también tocando un tema que muchas veces hemos ido a hablar, que es el tema de la terraformación. La terraformación es un tema que tanto la ciencia como la ciencia ficción también ha tratado muchas veces, y básicamente es si podemos cambiar la atmósfera de un planeta para que, no siendo compatible con la vida humana, lo hagamos compatible de alguna manera. Y la pregunta es, ¿podríamos vivir en Mercurio, en Venus o en Marte y terraformar alguno de esos planetas? Y si es así, ¿qué métodos podríamos tener para poder terraformarlos? Lo vamos a ver desde el punto de vista siempre de recordar cómo son cada uno de estos planetas. Veremos que hay un caso de imposibilidad de terraformación, que es el caso de Mercurio, pero eso no significa que no podamos vivir en Mercurio. De hecho, hoy por hoy la ciencia afirma, y con toda la razón del mundo, que es más fácil construir una base en Mercurio que en la Luna. Curiosamente, siendo muy parecidos en muchos aspectos. Luego veremos un poco el porqué de esta afirmación, pero realmente es así. Por lo tanto, vamos a ver un poquito de un viaje por nuestros hermanos, nuestros planetas rocosos del sistema solar, y vamos a empezar por Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Esto no significa que sea el más caliente en su superficie, porque luego veremos que Venus tiene una temperatura mucho mayor que la que tiene Mercurio en su superficie. Y Mercurio, yo creo que si os fijáis incluso en esta primera foto le encontráis un parecido bastante importante con nuestra Luna. La superficie llena de cráteres, de zonas de impacto, ¿de acuerdo? Esto se debe también a que carece prácticamente de cualquier tipo de atmósfera, con lo cual no hay una erosión provocada por fenómenos atmosféricos como el viento, la lluvia y demás. Y además carece también de actividad tectónica que pueda romper esa zona de cráteres o erosionarlos también. Bueno, es el planeta, digamos, más pequeño de los planetas rocosos, desde que quitaron a Plutón, por supuesto. Plutón es más pequeño que Mercurio, pero como Plutón ya no es un planeta, pues lo vamos a quitar de nuestra lista. No tiene satélites, no tiene ningún tipo de luna, y lo hemos visitado en numerosas ocasiones desde los años 60. El Mariner 10 estuvo por ahí a finales de los 60, hemos tenido también a la sonda Messenger de la NASA y ahora acabamos de lanzar hace 2 años una sonda, la Bepi Colombo, que se lanzó en el 2018, que llegará a Mercurio en el 2025. Tarda mucho porque hace un recorrido muy extraño, dando varias órbitas al Sol de manera polar y demás, pero va a estudiar muchísimo de este planeta. Como es un planeta muy pequeño y está colocado en una órbita muy cercana al Sol, es un planeta que podemos ver pasar por delante del Sol, creando una sombra. Luego os enseñaré una foto de lo que llamamos tránsitos, ¿no? Los tránsitos es cuando vemos la sombra o la figura de un planeta que es mucho más pequeño que el Sol y no tapa completamente el Sol. Si lo tapara completamente no sería un tránsito. ¿Qué sería? Eclipse. Claro. Pero cuando el planeta es muy pequeño y está muy cerca del Sol, pues no lo puede tapar y entonces hace lo que llamamos un tránsito. Hay una cosa curiosa sobre Mercurio, que cuando se estudió, se predijo su movimiento por la teoría de la gravedad de Newton, había algo que no encajaba demasiado bien. Era como si hubiera un objeto que estuviera más cerca del Sol y que tenía tirón gravitatorio sobre Mercurio. Y algunos astrónomos, sobre todo Urbain Le Verrier, un astrónomo francés, dijo que había un planeta aún más cerca del Sol y lo llamó Vulcano, ¿no? O estaba muy cerca. Luego hemos descubierto que no hay tal Vulcano, que no existe ningún planeta, y que ese efecto gravitatorio se debe a la teoría de la relatividad, precisamente. Hay un efecto provocado por las mareas gravitatorias que provoca el Sol que desvía ligeramente la órbita de Mercurio y provoca ese efecto tan peculiar. Es un planeta muy pequeño, fijaros ahí la comparación con la Tierra, ¿no? O sea, es un poco más grande que nuestra Luna, pero no demasiado tampoco, como podéis ver, es muy pequeño.
Está formado casi completamente por elementos metálicos y solo un 30% por silicatos. La Tierra tiene una composición más cercana al 50 y al 50 y eso le hace que tenga también un poquito de menos densidad. Probablemente, aún así, la densidad es más alta de lo que cabría esperar, lo que nos ha hecho pensar, por nuestras investigaciones del radar, que tiene un núcleo exageradamente grande respecto a su tamaño. El núcleo de la Tierra es mucho más pequeño respecto al tamaño de la Tierra, por supuesto, evidentemente es más grande que el núcleo de Mercurio. Y tiene una corteza muchísimo más grande, a diferencia, o sea, muchísimo más gruesa respecto de la Tierra, ¿de acuerdo? Fijaros, los geólogos piensan que el núcleo de Mercurio ocupa el 42% del volumen de su planeta, todo esto de aquí. Mientras que el volumen que ocupa el núcleo de la Tierra es solo del 17%. Sería muchísimo más pequeño si estuviera colocado aquí. Esto explicaría, dado que los núcleos suelen estar formados por elementos mucho más pesados, porque la gravedad, cuando el planeta no estaba solidificado, los hunde hacia el centro, explicar un poco por qué un planeta tan pequeño tiene una densidad extrañamente alta, no tan alta como la Tierra, que es el más denso de todos los planetas rocosos, pero no muy lejano de ella. Tiene una órbita súper excéntrica, es decir, es el planeta con la excentricidad más grande en su órbita. Prácticamente es una elipse, claramente visible. ¿Veis? Esto sería la parte blanca sería la órbita redonda, pero sin embargo esta es la órbita que recorre a lo largo del año, de una rotación, mejor dicho, el planeta Mercurio alrededor del Sol. Esto es por efecto del tirón gravitatorio, las llamamos mareas. O sea y tiene una resonancia de 3:2, es decir, su día, ¿de acuerdo? Es más largo que su órbita, para que lo entendamos. ¿Dónde has dicho que está por las mareas? Por la marea gravitatoria que provoca el Sol, sí. Digamos que le está tirando y le está empujando constantemente según va moviendo. Lo que quiere decir que 3 días en Mercurio son 2 años de Mercurio. ¿Por qué? Porque el día, la rotación alrededor de su eje es más lenta que la traslación alrededor del Sol. Entonces es como muy curioso porque se llama rotación 3:2, es decir, rota 3 veces en 2 años. Justo, además, siempre es así. Rota tan despacio que durante muchos años que no lo observábamos con buenos telescopios, se llegó a pensar que siempre tenía el mismo lado mirando al Sol, como la Luna con la Tierra. Es decir, que la rotación coincidía con la traslación. Pero hoy en día que no sabemos. No sabemos realmente, o sea, lo sabemos bien, perdón, y sabemos que tiene ese efecto de que simplemente que rota muy despacio, muy despacio, muy despacio. Con lo cual, hace 3 días en 2 años. Hablo de días y de años, evidentemente mercurianos, para que nos entendamos, no de días y de años de la Tierra. Un día sería una vuelta alrededor de su eje y un año es una vuelta alrededor del Sol. Entonces, calculando un poquito por lo que podamos ver, me parece recordar que en días terrestres, más o menos, son como 57 días terrestres. Un día mercuriano. Un día mercuriano. Ah, un día. Un día mercuriano, eso es. O sea que un año mercuriano son 50 por 3. Vamos a ver, perdón, al revés, justo. 50 es el año. Y el día equivaldría más o menos a, no llega a 100 días. Es que no es el doble, es 3:2. La relación es 3:2, no es 2:1. Para que lo entendamos. Es decir, no es el doble, sino es un poquito menos del doble. Calcula más o menos 100 días. Vamos a redondear, vamos a ir al doble para entenderlo. Pueden ser 50 días un año, 50 días terrestres un año, y 100 días un día mercuriano. Es un fenómeno muy, muy curioso que se debe a la atracción del Sol. Y bueno, también hablar un poquito de sus temperaturas. Claro, cuando no le da el Sol, el planeta desciende de temperatura prácticamente a 185 grados bajo cero, mientras que cuando le da el Sol de manera directa es fácil que alcance los 400 grados centígrados en su superficie. 400 grados centígrados.
Curiosidad, en Mercurio existen amaneceres dobles. Hay días en los que sale el Sol 2 veces. Es muy curioso. El Sol sale como 2/3 de su tamaño. De repente se esconde otra vez y luego vuelve a salir. ¿A qué se debe esto? Bueno, como os he explicado antes, la órbita que hace Mercurio no es circular, sino que es una elipse. Eso significa que cuando está en el lado más cercano al Sol de la elipse, el planeta se mueve mucho más rápido. Lo que hace que en zonas polares, al acelerar el planeta, el Sol se vuelve a ocultar y cuando el planeta desacelera por el movimiento de rotación, vuelve a subir al Sol. Es un efecto óptico. Es nada más que un efecto óptico. Entonces son 50 días de luz y 50 días de noche. Días terrestres. Aclaro. Sí, porque si son mercurianos es un día. O sea, si hasta los efectos es un día. Ya. Días terrestres. Bueno, realmente no es así. De los 50 días, más o menos la mitad serían de luz en un lado y de sombra en otros, que irían moviéndose. Es como las horas del día en la Tierra. Al ir rotando, no es que estén 50 días a oscuras, 50 días a la luz. Habrá zonas durante esos 50 días. Si tú estuvieras en un punto de la superficie de Mercurio y te da el Sol, para que te vuelva a dar el Sol en la misma altura y posición tienen que pasar 50 días. Mientras que en la Tierra solo tienen que pasar 24 horas. 24 horas, ya, sí. Pero es como en los polos, 6 meses de día y 6 meses de noche. Pues aquí ya, lo mismo, pero a la bestia. En los polos. Y aquí no sucede. No sucede porque el Sol es demasiado grande, está demasiado cerca y cuando estuvieras en alturas polares, en latitudes polares, verías siempre el Sol, permanentemente. ¿De acuerdo? O sea, lo verías. Lo que pasa es que no lo verías entero. Había momentos en que estaría un poco oculto y otros momentos un poco más alto. Pero realmente en los 50 días verías algo de Sol. Ojo, en el Polo Norte. En el Polo Sur, sí que, como está inclinado el planeta, hay muchas más horas de oscuridad. La inclinación del planeta es diferente que la de la Tierra. Pues curiosamente, Mercurio es un buen lugar para tener una base permanente. Hay zonas polares en el Polo Sur que tienen temperaturas estables. Ojo, cuando hablo de temperaturas estables es más frío que en la Antártida. Cuidado. Pero tenemos una gravedad superior a la de la Luna. Y ya sabemos que las bajas gravedades afectan mucho a los astronautas. Aquí tenemos una gravedad cercana a la de Marte, con lo cual los astronautas sufrirían mucho menos daño por falta de gravedad. El Sol, la cercanía al Sol, nos puede permitir energía ilimitada, utilizando paneles solares colocados en las zonas que sí que le da el Sol. Tenemos también helio 3, que es una muy buena fuente de combustible para futuros reactores de fusión. Y como os digo, se podrían poner una base en las zonas polares. Otra cosa serían los astronautas hasta allí. Pero evidentemente es un planeta que no se puede terraformar porque no tiene atmósfera. Si no hay atmósfera, porque está demasiado cerca del Sol y es un planeta pequeño, no podemos terraformar porque no tenemos nada que respirar. El objetivo de la terraformación es poder respirar sin un casco y sin un traje espacial. Es decir, igual que respiramos en una calle de la Tierra. Entonces, ¿para qué nos valdría el poner allí alguna estación? Bueno, principalmente podríamos tener en cuenta que una de las ideas que se plantean aquí es que si la población de la Tierra excede, por ejemplo, determinados ecosistemas, pues poder trasladar parte de la Tierra a otras zonas. Aquí, por ejemplo, nos interesa mucho por el tema de la minería. Por ejemplo, tenemos gran cantidad de minerales escasos en la Tierra que podríamos trabajar sobre ellos, y el helio 3, que sería una fuente de combustible para esos reactores de fusión que estamos desarrollando. Y es el mejor combustible de todos, desde luego. Mejor que el propio. ¿Un oleoducto de Mercurio a la Tierra? No, se transportaría en naves espaciales. Sería mucho más sencillo transportarlo en naves espaciales. Vaya, hombre. Sobre todo porque ten en cuenta que la distancia Mercurio-Tierra no es la misma nunca. Porque hay momentos en que está más cerca de la Tierra y otros momentos más lejos por efectos de la Hombre, lo del oleoducto era broma, ¿eh? No, pero fíjate una cosa, puede parecer una broma, pero el tema de conectar, por ejemplo, una órbita baja de la Tierra mediante un cableado es un tema que es muy recurrente en ingeniería. Tenía que ser muy flexible la goma, ¿no? Un ascensor espacial.
Es decir, en vez de utilizar naves espaciales para poner en órbita cargas, situaríamos un satélite en baja cota con un cable efectivamente flexible pero muy resistente y lo podíamos poner el elevador en lo alto de una montaña para ganar altura y no tener que hacerlo desde el suelo. De hecho, hay una novela de Arthur C. Clarke que se llama Fuentes del Paraíso, creo que se llama, que es la idea de esto que se construye encima del Kilimanjaro. Encima del Kilimanjaro en África, que es una montaña ecuatorial, además, prácticamente sobre el Ecuador, se construye el primer ascensor espacial que sitúa cargas y personas en órbita geoestacionaria baja sobre la Tierra. Y claro, te ahorras la contaminación de los cohetes, es un ascensor, un enorme ascensor que sube y que baja constantemente con la carga y con las personas. Es decir, que lo que dices es una broma, pero no pienses que no se ha planteado a nivel de ingeniería o que se plantea. Todavía hoy en día, con el tema de los nuevos polímeros y todas estas cosas, es un tema que siempre se está hablando ahí, la posibilidad de construir un ascensor espacial. Bueno, pues vamos con el lucero vespertino o matutino, dependiendo del año, ¿no? Que es Venus. Aquí veis esta foto tomada con mucha paciencia que se ve Venus en una noche de verano. Venus es un planeta muchísimo más interesante. No es tan aburrido como Mercurio y además es un planeta que se puede terraformar. Es el segundo y es un planeta muy similar a la Tierra. Muy similar a la Tierra en tamaño. Fijaros, esta es la comparación. Es un pelín más pequeño que la Tierra, pero como podéis ver es un planeta que se asemeja mucho en tamaño, prácticamente es nuestro planeta gemelo. Pero desgraciadamente en masa y en tamaño es donde se acaban las similitudes. Donde la Tierra es un maravilloso, cálido, pero también a veces frío planeta, nos encontramos con un planeta que es un auténtico horno. La presión atmosférica es 90 veces superior a la de la Tierra. Para que os hagáis una idea, esa es la presión que hay a más de 1000 metros de profundidad en los mares. Es decir, que un submarino sería aplastado por la presión a esa profundidad del mar. Pues imaginaros una persona en la superficie de Venus, los milisegundos que duraría antes de ser convertida en un disco plano por la propia presión atmosférica. Esto se debe a que los gases que hay en la atmósfera de Venus son enormemente pesados. Hablamos de dióxido de carbono, CO2, ácido sulfídrico, H2S, y nitrógeno puro, N2. ¿De acuerdo? Nosotros es cierto que podemos respirar nitrógeno, pero evidentemente el ácido sulfídrico es un veneno y no digamos el CO2, que es aún peor. Con lo cual estamos hablando de una atmósfera que es enormemente pesada, que no es respirable y que provoca un tremendo efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, es un efecto muy curioso que se produce cuando hay unas nubes en las cuales hay elementos pesados como el CO2 o el ácido sulfídrico o incluso ácido sulfúrico. La luz del sol lo atraviesa, sobre todo el infrarrojo ligero, el infrarrojo cercano, se calienta la superficie, pero en un planeta como la Tierra, parte de ese calor que recibimos es disipado de nuevo en el espacio. ¿Por qué? Porque las nubes que hay lo permiten de nuevo que se disipe y de esa forma el planeta no se calienta y se calienta y se calienta hasta que sea imposible vivir en él. ¿Qué sucede en Venus? Que esas nubes impiden que se escape el calor que se va acumulando. Es como un invernadero. El invernadero deja pasar la luz del sol. El calor no sale fuera del invernadero porque el cristal actúa de aislante. Entonces la luz calienta la parte interior porque entran los ultravioletas y los infrarrojos, pero no sale del exterior. En el exterior puede haber 0 grados, pero en un día soleado dentro de un invernadero hace calor. Pues es lo que está sucediendo a nivel planetario en Venus. De hecho, la contaminación que se produce en la Tierra de CO2 provoca un efecto invernadero en la Tierra también. Afortunadamente, muchísimo menor que el que sucede en Venus, evidentemente, pero es lo suficientemente preocupante para que hayamos reducido, intentemos, mejor dicho, reducir la emisión de gases a la atmósfera para reducir aún más ese efecto invernadero. El problema de Venus es que el planeta tiene este efecto invernadero desde hace millones y millones de años, con lo cual la temperatura que hay actualmente en la superficie es la suficiente para derretir el plomo.
O sea que no sabemos si dentro es un planeta rocoso o no. Sí, sí, nuestras naves han aterrizado. Las primeras fallaron porque, claro, se derretían en la atmósfera o eran aplastadas. Y los rusos, que fueron los que aterrizaron allí, las Venera, construyeron unas naves especiales súper reforzadas. Incluso tenemos imágenes. Bueno, esto es aquí vemos el tránsito de Venus por encima del Sol. Por cierto, antes de que se me olvide, este planeta tiene el día más largo del sistema solar. Si Mercurio nos pararía mucho sus 100 días, 243 días terrestres. Casi un año más de medio año de la Tierra. Es lo que dura un día. Es decir, una rotación sobre sí mismo de la Tierra. Y por cierto, del Venus. La rotación es diferente a casi todos los planetas del sistema solar. Tiene movimiento contrarrotatorio típico. Es decir, que el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Bueno, no se sabe el porqué de esta peculiar rotación. Hay otros planetas y otras lunas que tienen también lo que llamamos rotación retrógrada. Ahora volveré un poquito al por qué se debe esto, pero bueno. Y luego también es muy importante lo que llamamos ciclo sinódico o año aparente, que indica las conjunciones con la Tierra. Es muy curioso porque... bueno, no voy a explicar todo el ciclo sinódico porque es muy difícil de entender, pero Venus está siempre en el mismo punto del cielo cada 8 años terrestres. Es decir, si yo miro ahora dónde está Venus, en la posición que esté, no volverá a estar hasta dentro exactamente de 8 años. Cada 8 años pasa por el mismo punto. Cualquier punto que miréis ahora, que esta noche, esta tarde, miréis la salida de Venus y veáis a Venus, diréis, en ese mismo punto, a esa misma declinación y altura, sobre el cielo no volverá a estar hasta dentro de 8 años. Este ciclo sinódico lo conocían perfectamente casi todas las culturas antiguas. Por eso Venus era tan importante para ellos, porque era un planeta que a lo largo de observaciones era muy fácil de predecir su movimiento. Y fue muy utilizado para los primeros calendarios, los más antiguos, mesopotámicos, sobre todo en la zona del Valle del Indo y del Valle de los ríos de Tigris y Éufrates, que fueron los calendarios más desarrollados de esa época. Las culturas de alrededor, como la egipcia o incluso la griega, lo que hicieron fue copiarles. Es decir, todos sus calendarios eran copia de los mesopotámicos, que eran más antiguos. Esta conjunción de cada 8 años es muy peculiar porque no tenemos otro astro que sea tan exacto. Cada 8 años está en el mismo punto. Si yo hoy miro a Venus, ya os lo digo, dentro de 8 años estará exactamente en el mismo punto. Y estas son las fotos que os decía. Estas son fotos de la superficie de Venus tomadas por la Venera 7. La superficie estaba a 464 grados centígrados. Para que os hagáis una idea. Esa especie de escaleras. Es la pata de aterrizaje delantera del aparato. Está tomado desde lo alto y aquí lo que tienes es una marca de tamaños. Desplegaban un brazo para indicar que esto era una serie de centímetros para que tuviéramos idea de cuál era el tamaño. Duró 1h30 la sonda. A la 1h30 se corroyó por una lluvia de ácido sulfúrico y quedó aplastada por la presión atmosférica. Pero durante 1h30 pudimos recibir las primeras imágenes de la superficie de Venus. Y como podéis ver, pues es basalto, claramente son antiguas formaciones volcánicas. El telespectrómetro funcionó durante 1 hora y pudimos también medirlo, pero claro, las temperaturas y la acidez de la atmósfera corroían los metales más potentes. Es decir, solo podemos construir cosas que retarden esa posibilidad. Hoy se plantean que si se envía un aterrizador a Venus de nuevo, se utilice un material cerámico, porque sabemos que podría resistir durante varios días la presión y la acidez de la atmósfera, ¿no? La corrosión, no la acidez, perdón. Como los catalizadores de los coches, vamos. Como ¿verdad? Los catalizadores de los coches. Sí, exactamente. Tienen que estar mezclados con platino, iridio y tal para que le den bueno, pero lo tenemos más evidentes en el recubrimiento del transbordador espacial, que eran también placas de cerámica, lo que cubría el titanio.
Otra curiosidad, ¿no?, es que Venus tiene 2 mesetas a modos de continente. La del norte se llama Istar Terra, ¿de acuerdo? Y hay una montaña que es 2 kilómetros más alta que el Everest, tiene unos 10.000 metros de altura, es una montaña bastante considerable. Y luego encontramos una más al sur que es Afrodita Terra. Todos los nombres, salvo uno, el monte Maxwell, precisamente, todos los montes, valles y territorios de Venus tienen nombre de mujer. Esto se dijo porque, claro, Venus, al fin y al cabo, el nombre de la diosa, una diosa griega, entonces, o romana en este caso. Para los griegos era Afrodita, si no me equivoco. Los romanos la llamaban Venus. Y se le decidió llamar todo con nombres de mujer. Luego, todas las características geológicas de Venus tienen nombre de mujer, como la planicie Atalanta, la planicie Giniver, la planicie Livinia, la Afrodite Terra, todas tienen nombre de, salvo el monte Maxwell, que es en honor de James Clerk Maxwell. Fijaros hasta qué punto es curioso esto, que los cráteres de impacto que hay son enormes, porque los meteoritos más pequeños, y cuando digo más pequeños, incluso meteoritos de hasta 40 o 50 metros, no son capaces de atravesar la atmósfera. Son pulverizados por la atmósfera tan densa. Entonces, solo hay restos de los impactos más grandes, por lo menos de 3 kilómetros de diámetro, para que os hagáis una idea. Sin embargo, meteoritos que en la Tierra causarían daños importantes, aquí se pulverizarían en esa atmósfera tan corrosiva y tan densa que tiene, incapaces de atravesarla. Bueno, como os decía, parece ser que la gran mayoría de la superficie de Venus tiene solo 800 millones de años de antigüedad. No toda, pero mucha superficie. Lo que es basalto volcánico, lo que nos ha llevado a pensar que sufrió algún tipo de catástrofe importante hace unos 800 millones de años. No sabemos qué pudo ser. Hay una teoría que dice que tal vez Venus pudo tener agua y tener unas condiciones de vida parecidas a las de la Tierra durante casi 2.000 millones de años, pero que sufrió hace unos 800 millones de años un evento que lo imposibilitó para continuar teniendo ese tipo de características. Se habla del impacto con un cuerpo del tamaño de Plutón, que prácticamente destruyó el planeta y lo reinició de nuevo con unas características que no lo hacían compatible, digamos, con las características de vida que tenemos en la Tierra. ¿Podríamos terraformar Venus? Pues sí, sí podríamos. Lo primero que hay que hacer es enfriarlo. Claro, está muy caliente. ¿Cómo podríamos enfriar un planeta? A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podríamos enfriar? Otro oleoducto con agua. Bueno, habrá que generar agua. Sí, yo creo que la solución mejor es agua. Pero ¿dónde podemos conseguir agua en el espacio? No, con helio, ¿no? Bueno, podríamos enfriarlo. ¿No es más frío el helio? Pero el helio tendríamos que tener unas cantidades de helio que hay que conseguirlas. Fijaros. ¿De mercurio? Los cometas, el 90%... Sí, pero mercurio es helio 3. Cuidado que no es lo mismo. El helio 3 está al lado. Lo tenemos cerca. Sí, pero el helio 3 no es frío. El helio 3 está a temperatura normal, ambiente, a 27, 28 grados. En ¿Y pasarlo a helio normal? Eso implicaría construir enormes procesadores de centrales nucleares para reducir un átomo, en este caso un neutrino del helio, lo cual gastaría la misma energía que en producirlo. Una solución muy barata es coger un cometa enorme y estrellarlo contra Venus. Los cometas son fundamentalmente hielo. Entonces, si cogemos dos... Es que eso era lo que te iba a preguntar. Eso era lo que te iba a preguntar. Es que lo que los meteoritos no llegan porque se funden en la atmósfera. Pero bueno, que si casi todos llevan hielo, claro, bueno, pues tendría que haber tendría que ser vapor de agua. Claro, se convierte en vapor de agua y el agua cae a la superficie. Y cuando estamos hablando de megatoneladas, de millones de toneladas de agua, no estamos hablando de una piedra de hielo, sino estamos hablando de montañas
tan grandes como el Everest de hielo, podríamos lanzar varios de esos cometas, pero claro, habría que tener la tecnología de naves espaciales para poder arrastrar un cometa, que de momento no la tenemos, pero se está estudiando. De hecho, para defendernos de esos posibles impactos, no solo podríamos defendernos de ellos, sino también utilizarlos para lanzarlos contra un planeta. También deberíamos proporcionarle un campo magnético más intenso, cosa que evidentemente es prácticamente imposible porque su núcleo es como es y nosotros, a diferencia de lo que nos cuenta la película del núcleo, como ya os dije en mis películas más graciosas, no lo podemos hacer. Pero una solución intermedia para protegernos de la radiación del Sol sería colocar un paraguas. Colocar un enorme paraguas de 400 kilómetros de diámetro en el punto Lagrange 2, donde hemos colocado el James Webb, pero en el punto Lagrange 2 de Venus. Y tapar un poco la luz del Sol de esta manera y sobre todo tapar la radiación ultravioleta. Con lo cual podríamos proteger un poco a Venus con un enorme paraguas. Suena como un poco gracioso, pero es una cuestión muy sencilla de poder hacer. Otra cosa es mantenerlo y poder construirlo, ¿no? Luego habría que eliminar la mayor parte de su atmósfera. Esto lo podríamos hacer con la propia agua que lanzamos con esos cometas porque reaccionaría fuertemente con el CO2. Y luego podríamos utilizar material biológico, por ejemplo, algas y bacterias que consumen CO2 y nos devuelven oxígeno con la fotosíntesis. Claro que para poder terraformar Venus de esta manera necesitaríamos como 500 años para que pudiera tener una atmósfera ligeramente respirable. Y aún así sería como vivir en lo alto de una montaña. Es decir, con poco nivel de oxígeno. Pero sí que es cierto que podríamos caminar por la superficie de Venus sin ningún tipo de traje de protección y respirando un oxígeno un poco pobre, pero podríamos hacerlo. Es cuestión de tener paciencia. 500 años trabajando. ¿Qué os parece? Pues que vivimos muy bien aquí. No es por nada, pero hay que hacer tantas cosas. Uy. Bueno, es que se me corta un poco. ¿Cómo has dicho que podríamos...? Es que hay cosas que no te oigo, que se corta. ¿Cómo has dicho que podríamos aumentarle el campo magnético? No podemos, pero lo que podemos hacer para protegernos de la radiación es poner un paraguas en órbita. Si colocamos en órbita lagrangiana una tela enorme de 400 kilómetros de diámetro, hecha de un material que absorba radiación, ya nos hemos protegido de la radiación. Vale, sí, lo del paraguas, sí. Aquí os dejo imágenes de algunas naves. Esta primera es la Venera rusa, la que aterrizó. No, la Venera es esta, perdón, la de la derecha, la que aterrizó. Esta es la Magallanes y esta es la Venus Express, que está dando órbitas a Venus todavía hoy en día, que es de la Agencia Espacial Europea. Americana la primera, europea la segunda y soviética, porque era de la época de la URSS, la Venera. Fijaros qué nombre más curioso, porque evidentemente Venera se refiere a Venus, ¿no? Es la referencia de Venus, de ahí vienen las enfermedades venéreas, son las enfermedades de Venus, que era la diosa del amor, las enfermedades del amor. Bueno, pues acabamos con Marte, que es el que, como está tan de moda, es que sabemos ya muchas cosas de él, pero tenemos otras cosas que no sabemos, ¿no? Marte, el cuarto planeta en distancia del Sol, es el planeta interior más alejado del Sol. Es un planeta telúrico. Cuando decimos telúrico quiere decir que además de rocoso, perdón, que se me ha abierto, no sé por qué, ahora. Cuando decimos telúrico es que además ha tenido volcanes, ha tenido vida volcánica, es decir, tectónica de placas, aunque ahora apenas la tenga o no la tenga. Tiene dos satélites, que son esos dos que os dejo en la imagen, Phobos y Deimos, son los hijos del dios de la guerra. Phobos, el terror, y Deimos, el miedo, claro, ¿no? Muy relacionados con la guerra. Y tiene paisajes que recuerdan mucho a los desiertos de la Tierra y también a los casquetes polares, ¿no? Esta imagen que veis aquí, que es una imagen tomada por el Curiosity, podría ser perfectamente un desierto cualquiera de la Tierra. O si me apuras, hasta alguna isla canaria. Si habéis estado por Fuerteventura o incluso algunas zonas de Lanzarote, tenéis zonas muy, muy parecidas. Es mucho más pequeño que la Tierra. Como podéis ver en esta imagen, es prácticamente la mitad de tamaño de la Tierra.
Por lo tanto, su gravedad también es mucho más pequeña, no llega al 40% de la gravedad terrestre, y aunque parezca un planeta muerto, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tiene estaciones del año, los casquetes polares cambian con esas estaciones, incluso se producen algunos flujos estacionales de agua líquida. Muy poco, dura muy poco, pero eso indica que todavía, aunque el planeta no tiene mucha vida, algo le queda todavía. Uno de los lugares más espectaculares de poder ver es el Valles Marineris, ¿no? El Valle de la Mariner, la sonda espacial que descubrió este enorme valle, que es un hundimiento provocado muy parecido al Valle del Rift en África, pero que es muchísimo más grande. Voy a compartiros un vídeo que yo creo que he visto alguna vez, pero que me gusta mucho. ¿Lo veis, verdad? Sí. It's on the planet Mars, Valles Marineris, or Mariner Valley. This canyon is so long it could stretch 3,000 miles. Es una from New York animación que City hicieron con to Los imágenes Angeles, de la and Mars. is nearly as deep as Mount Everest is high. Lifting off in a cloud of dust, our scout ship heads for Mariner Valley. A swarm of tornado-like dust devils whirls Esos across the remolinos se mesa, les llaman just diablitos. as in the deserts on Earth. Dodging them, we ¿Se les pass llama? impact craters. Diablitos de Large arena. meteorites violently struck Son pequeños long ago. tornaditos pequeños, son muy Dead pequeños, ahead in our que se race producen towards mucho por la rim, superficie de winds Marte. are blowing dust clouds Y un up the científico valley mexicano los llamó diablitos. Mariner Valley is 10 times longer, Esto es el Valles 5 Marineris. times deeper, and 20 Buenas, times otra vez. wider than Perdón, Earth's se me ha Grand ido Canyon. You el... could drop the se me ha ido entire el Los Angeles ordenador. basin inside with room to Fijaros, spare. todo el Valle de Los The rim Ángeles cabría stands dentro. almost as high above the valley floor as Mount Everest on Earth. Looking westward, Y las all along montañas the tienen valley laterales, tienen una we altura de find cerca de giant 7.000 landslides metros. that tumbled off its steep, rugged Exacto. walls. On the left lie numerous rocky spurs and narrow gullies formed by slumps and avalanches. After crossing a low ridge, we fly up a tributary side canyon. Inside, the canyon twists and turns in a stream-like way. Fijaros que todo indica que muchas de esas que vemos ahí son excavaciones hechas por antiguos ríos que iban a desembocar Several al valle. more tributary canyons cut into the valley's rim. These also grew where groundwater undermined the surface. The valley walls run far into the distance. Its cliffs and ridges Volvemos a were volar born sobre el through valle. earthquake faulting, the main geologic force that began to open the valley billions of years ago. Tucked into the valley's widest part, Melas Chasma, are many layers of dust, sediments, and rock. Each records a slice of time and fills a few pages in the geological record. Ahead lies a catastrophic landslide that crashed down 15,000 feet and shot debris nearly 100 miles across the valley floor. Beyond the landslide lies another basin containing more layered deposits. These offer glimpses of the past and record part of the valley's complex geological story. Farther into the basin, the floor is Es covered posiblemente by el valle más hills made grande of y más layered profundo que sediments conocemos whose en todos los origin planetas remains a rocosos del puzzle. sistema solar. Winds blowing for millions of years sculpted the soft ground into long ridges. Turning up a narrow canyon and sailing over a gullied ridge, we fly into Ophir Chasma and find more sediments, wind-carved ridges, La and a presencia de steep wall sedimentos que with rock tiene rubble heaped at its indica foot. que durante algún A tiempo long el parade fondo of del valle landslides estuvo widened the inundado. valley, collapsing walls por algún made of tipo de hard océano. volcanic rock. A flight through Mariner Valley gives us an exciting glimpse of its geological complexity. Buried in the rocks of this Grand Canyon of all the planets Y ahora lies cruzamos a al history espacio book para of ver cómo Mars se ve that desde el scientists espacio. have just begun to open. One day, perhaps soon, we'll read the full story of this beautiful and spectacular. Tiene más o menos 4.000 kilómetros de largo, para que os hagáis una idea de su increíble tamaño, y es pues una de las construcciones naturales, no son artificiales, lógicamente, yo creo más impresionantes que existen en el sistema solar. Desgraciadamente, como es una zona muy complicada de aterrizar,
nunca ninguna de estas nuestras sondas ha podido posarse cerca del Valles Marineris, pero siempre se ha pensado que es muy interesante estudiar los sedimentos que hay allí para poder encontrar si hubo en algún momento signos de vida en esos océanos que hoy casi con toda seguridad pensamos que cubrieron la superficie de Marte. Bueno, como... ¿Fósiles no se han encontrado? No, nada, no se han encontrado nada. Lo mejor que hemos encontrado hasta ahora es, primero, agua y segundo, compuestos orgánicos. Estamos todavía en la fase C. La A es que haya condiciones compatibles, la B es el agua, la C es compuestos orgánicos y la D es encontrar un signo de una antigua vida o incluso de una vida que todavía esté hoy, seguramente una bacteria. Pero esa todavía no ha pasado. Yo creo que es cuestión de tiempo que lo encontremos. Prácticamente hay un consenso en la ciencia de que es muy probable que Marte haya albergado algún tipo de vida. La presencia de cierta cantidad de metano, difícil de explicar por las condiciones propias del planeta. Y luego esa idea que sabemos de que fue un planeta que tuvo unas condiciones de vida hasta que, por una razón que no sabemos muy bien, las perdió completamente. Lo cual lo hace especialmente interesante para investigar. Aquí os dejo texto para que podáis leer. Daos cuenta también cómo Marte, además, su zona norte es muy llana, muy plana, indica el fondo de un mar, mientras que la parte sur es mucho más montañosa y con continentes y con un cráter de impacto considerablemente grande, uno de los mayores del sistema solar. Y tenéis una imagen que tomó el Spirit, ¿no? de uno de esos cráteres. Ahí tenéis un amanecer sobre Marte. Lo que os comentaba en la Tierra, bueno, antes de nada, ese color rojizo se debe a la presencia de óxido de hierro. Ya sabéis que el hierro da un tono rojizo siempre. Marte tiene gran cantidad de óxido de hierro, eso explica el color rojizo, incluso el polvo en suspensión en la atmósfera. Pero fijaros, en la Tierra el color del cielo es azul y cuando se produce filtración atmosférica a la tarde o por la mañana a primera hora, porque hay polvo en suspensión, se torna de color rojizo. Por eso tenemos los atardeceres y los amaneceres a veces con esos colores rojos. En Marte sucede lo contrario. El aire es rojizo durante el día y, sin embargo, en el amanecer y en el atardecer, la difracción lo vuelve azul, como lo de la Tierra. Veis que aquí está cogiendo una tonalidad azul más cercana a un día grisáceo en la Tierra. Este es el Monte Olimpo, el mayor monte del sistema solar, 24 kilómetros de altura, como 3 veces el Everest, puesto uno encima de otro. Es un volcán inmenso. Y todo indica que es parte de la antigua tectónica de placas de Marte, que hace más de 3.000 millones de años y menos de 4.000 millones de años cesó su actividad. Y entonces Marte perdió completamente su actividad tectónica y seguramente su núcleo también dejó de protegerles, ¿no? Y eso provocó que todo el oxígeno que tuviera la atmósfera de Marte se evaporara y toda el agua también se evaporara al espacio. ¿Y solo que quedó? Pues los gases más pesados, fundamentalmente CO2. Pero ¿os acordáis que en Marte hablábamos de que era 90 veces más pesada la atmósfera que de la Tierra? Perdón, en Venus. Pues en Marte sucede lo contrario. Apenas llega a 10 hectopascales. Para que os hagáis una idea, la presión media en la Tierra es de 1013 hectopascales. En Marte es de 9. No hay aire para respirar, nos ahogaríamos. Es decir, el problema de Marte es que puedes encontrar pequeñas bolsas de oxígeno en algunas zonas. Y entonces dirías, bueno, entonces podría estar sin el traje espacial. Pero ¿qué sucede? Hay tan poca cantidad de aire que colapsarían los pulmones rápidamente y te ahogarías en unos segundos por esa falta de presión atmosférica. Fundamentalmente es dióxido de carbono al 95% de la atmósfera, que es irrespirable para nosotros. Ya sabéis que es un gas que provoca la muerte. Aquí vemos un poquito la comparación. Fijaros, todo esto rojo es carbono, dióxido de carbono, mientras que para nosotros lo que más abunda en azul es el nitrógeno. En verde el oxígeno, y aquí hay un poquito de nitrógeno y hay un poco de argón. Es otro de los misterios, que no se sabe de dónde ha venido ese argón, ¿no? Porque en la Tierra también tiene cierta importancia, pero no es... incluso se piensa que tal vez esté relacionado con procesos biológicos, y es una cosa que todavía tenemos que investigar. Aquí veis sublimación de agua, hielo que se derrite, ¿ves? Se derrite rápidamente y cuando le da el sol y se sublima rápidamente por el aumento de temperatura.
Es una de las patas de las palas de excavación del Mars Science Laboratory. Hizo un agujero y rápidamente apareció agua. Y aquí tenemos también un fenómeno que ha detectado la MSL, que son géiseres de gas, en este caso, ¿no? Que aparecen en algunas zonas de Marte. Y todavía no sabemos a qué se deben ni por qué se producen. Pero estoy seguro que como sea gas de algún tipo utilizable, ya alguna compañía petrolera estará deseando ir a Marte a explotarlo. Bueno, y otra cosa curiosa son sus polos. Son muy parecidos a los de la Tierra y tienen estacionalidad. Fijaros, el polo sur, perdón, en invierno y en verano. ¿Veis la diferencia de tamaño tan considerable? Es decir, en invierno, como sucede en la Tierra, hay muchísimo más hielo y llega incluso a pasar del paralelo 60. Sin embargo, en verano se reduce muchísimo más. Ojo, hay mucho más hielo de CO2 que de agua. Casi el 80% es hielo de CO2, no es hielo de agua. O sea que no es muy utilizable porque el hielo de CO2, como no sea para producir humo en una discoteca, a nosotros no nos interesa como demasiado. Y bueno, realmente todavía tenemos muchos misterios que responder de la atmósfera y evolución de Marte. Y aunque estas cositas como este pequeño dron que tenemos ahora en Marte nos están ayudando mucho, todavía, por ejemplo, no entendemos qué mecanismo produce las enormes tormentas de arena de Marte, que llegan a velocidades de 150 kilómetros por hora y que pueden alcanzar dimensiones del planeta entero, cubierto por una tempestad. No entendemos también la mecánica de sus vientos, la mecánica de sus temperaturas. Es decir, todavía tenemos muchos misterios que contestar. Y también pues, está ese debate de cómo fue Marte hace 4.000 millones de años o 3.500 millones de años, ¿no? Pero si tuvo mares, se parecería un poco a estas pinturas que tenéis aquí. Las zonas más llanas de la zona norte estarían inundadas por un mar poco profundo y muy salino, por lo que hemos visto con las sondas que han aterrizado ahí, porque hay importantes depósitos de sal. Otra posibilidad... Pero lo de muy salino no puede ser simplemente porque se ha evaporado el agua. Claro, pero podría ser agua dulce. Podría ser agua dulce y no dejaría esos depósitos de sal. Sin embargo, los depósitos de sal casi se corresponden con los océanos más salados de la Tierra, como el Mar Muerto. O sea, eran tremendamente salados. No penséis que por eso no puede haber vida, porque incluso en el Mar Muerto, que se llama Mar Muerto, hay vida. Y hay peces que sobreviven, y hay bacterias que sobreviven, y hay algas que sobreviven. Es cuestión de adaptación. Y si algo hemos aprendido en la Tierra es que la vida se adapta. Y seguramente en Marte también se podría adaptar. Hay una teoría que también habla de que tal vez una de las razones que explicarían esto también sería un impacto en la época del bombardeo tardío, la formación del sistema solar. Otro cuerpo enorme impactó también con Marte y provocó la destrucción de un planeta que en ese momento tenía condiciones estupendas para la vida. ¿Podríamos terraformar Marte? Pues sí, es el planeta más fácil de terraformar. Podríamos importar agua de asteroides, que además se podría conservar con facilidad en la atmósfera marciana, usar fuentes de agua locales, porque seguramente todavía haya mucha agua bajo el terreno, oculta en depósitos subterráneos. Podríamos usar gran cantidad de amoníaco de las lunas de Júpiter. El amoníaco reacciona con el CO2 y como resultado da agua, con lo cual uno de los que provocaríamos la aparición de agua con facilidad, o incluso algunos hidrocarburos también de las lunas de Júpiter, que están relativamente cerca. Y hay una posibilidad un poco bruta, pero también se planteó en una ocasión la posibilidad de bombardear con bombas atómicas los polos y provocar su derretimiento total con armas nucleares. Aunque el agua estaría irradiada durante 50 o 60 años, provocaría un cambio sustancial de la atmósfera por el aumento de agua en muchas zonas cercanas a los polos. Y finalmente el uso de algas y de bacterias para crear oxígeno estable. Está lo suficientemente lejos del Sol para encontrar zonas donde nos podríamos proteger de la radiación, pero también podríamos utilizar el mismo escudo solar que hemos propuesto para Venus. La diferencia está en que la terraformación de Marte apenas ocuparía poco más de un siglo, 100 años, 120 años, para poder tener un Marte tal como lo veis en la última de esas 4 imágenes, aplicando muchas de estas cosas que decimos aquí, que ahora mismo evidentemente no son posibles de realizar, claro, pero que quién sabe si lo serán dentro de un siglo, a lo mejor. Y bueno, esto es un poco nuestro viaje por nuestros 3 vecinos
y por su posibilidad para convertirlos en una zona habitable para los seres humanos. Si es que no hay alguien viviendo allí, nos están tomando el pelo poniéndole carteles delante a nuestras sondas. Para que no haya turismo. Sí. Y ellos están ahí partiéndose de risa diciendo, mírales, se creen que es un desierto y esto es un vergel con piscinas, playas, y no se sabe cuántas cosas más. Pero vamos, yo fundamentalmente, yo sí creo que a medio plazo nos tendremos que plantear la posibilidad de ir poco a poco colonizando los planetas que nos rodean, de enviar población y establecer, vamos a necesitar recursos que están en esos planetas, si la población sigue creciendo a este ritmo, espacio, simplemente. Sí que es verdad que esto es una cosa importante, es una población que no volverá, porque sus hijos no podrán volver a la Tierra. Los hijos que nazcan en Marte, en Venus o en Mercurio, ir a la Tierra es un infierno para ellos, porque la gravedad será tan sumamente intensa que para ellos sería como estar todo el día cabalgando con una piedra de 60 kilos encima. Estarían literalmente aplastados por la gravedad. Es decir, no tienen la fuerza suficiente para resistir la gravedad terrestre porque ellos han nacido bajo una gravedad mucho más ligera y el cuerpo humano se adapta a lo que tiene. Si tu intensidad gravitatoria es de la mitad de la Tierra, pues la mitad de tu fuerza es la que vas a tener, vamos, lo que puedas desarrollar. Evidentemente eso se podría entrenar, ¿vale?, para mejorar la resistencia, pero sería tan duro y tan difícil que toda esa generación que naciera en nuestros planetas no vendría nunca a la Tierra. Sería un viaje sin vuelta. Bueno, y esto era lo que hoy os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer o alguna duda o cualquier cosa. Es que yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Hombre, ir de turismo unos días, si fuera así. Bueno, turismo sí, pero otra cosa. Ir de turismo sí, pero es un panorama un poquito... Sí, ir a ver a Marte, nada claro. Claro, el Marte, a ver el Valles Marineris y darte una vuelta por el polo y ver el Monte Olimpo, ¿no? Bien, sí, vale. pero sabiendo que vas a regresar. Eso es. Eso sí, pero quién sabe. Nuestro viejo planeta azul, ¿no? Desde luego. Llevamos hay que caber en él. Y hay que cuidarlo. Cada vez queda más claro que no tenemos un repuesto muy evidente. Si vemos lo que tenemos al lado... Sí, Madre sí. Vaya asunto. Sería bien saltar de un planeta a otro. Aquí ya hemos vivido muchos años, pero poder ir de uno a otro, ir conociendo lo que nos queda de vida, ir conociendo planetas. A lo mejor nos encontramos sorpresa en unos años y descubrir algún método de yo qué sé, de curso. Los agujeros de gusano, a ver si aparecen ya de una vez. A irnos a cualquier lugar, quién sabe. Si esto avanza un montón. Sí, sí. Pues como no avance rápido, algunos... Nada, ya veréis. Bueno, Jesús me dice, le he preguntado que si estaba bien y dice que está en La Rioja y que no se ha podido conectar porque se le ha olvidado el portátil y no sé qué historia me ha contado. Bueno, no pasa nada. Le he dicho que se tome unos vinitos por nosotros. Evidentemente. Hoy sí que lo he grabado, que la semana pasada me falló la grabación. No tenemos la grabación de la semana pasada. Os he enviado ¿No has enviado algo? La presentación. Sí. Pero el vídeo no lo tenemos porque no se grabó. No sé por qué. Hoy sí, porque estoy comprobando y sí que se está grabando. O sea que hoy ningún problema. Y la semana que viene tenemos un tema, teoría de cuerdas. Wow. Bien, sí, muy bien. Id preparándoos. Doble dosis de café. No, pero lo voy a hacer, va a ser divertido. Va a haber muchos GIFs de estos de broma. Ya veréis cómo tocaremos una melodía con las cuerdas. Claro, la música de las esferas. ¿Qué nos leemos para ir preparándonos? Estrella, te veo lanzada, ¿eh? Pues mira, luego miro algún artículo y os lo comparto. Vale, me parece una buena idea, me parece una cosa chula. Para que nos suenen algunos nombres. Mira aquí, Estrellita, cómo está con tiempo libre. Y ahí es otra que te da envidia. Joder, todos, menos Santiago, que está igual. Oye, yo no te doy envidia, que yo estoy como tú. Y encima 2 niños. No, tú no me das envidia para nada. Para nada, no.
Y Antonio también le he puesto un dice que ya había avisado, que está viendo... Sí, Antonio había Sí. avisado. Tina, sí. Sí. Se iba a ver Tina, me Tina. parece que era. Estaba en la cola. Que empezaba a las 6. Bueno, pues espero que os haya gustado. Es una cosa Sí. como que se conoce mucho, Sí. pero decir que podemos vivir en estos planetas, hombre, por poder se podría intentar, pero no es un buen sitio para vivir de momento. No. Me ha Con lo sorprendido Mercurio, fíjate. No. Ha habido cosas Pues- de Mercurio que me han sorprendido mucho. Ya, Pues a mí me- cuando tengáis la presentación podéis leer, porque no he querido tampoco, he metido mucho texto y prefería que lo leáis vosotros un poco con calma, y si tenéis alguna cosa pues me lo preguntáis o buscáis la referencia, la googleáis, no en Google. Pero es un planeta sorprendente porque curiosamente para algunas cosas podría tener mejor que la Luna, sobre todo con el tema de la gravedad. Por ejemplo, es que claro, la Luna, el problema que tienes de vivir en la Luna es que la gravedad es tan sumamente baja que para las personas es muy destructiva, es decir, genera muchos problemas de huesos y de músculos. Entonces, las bases en la Luna, por eso no se plantean. Se plantearán grandes bases orbitales centrífugas de rotación para provocar gravedad artificial en algunas zonas y que la gente pueda estar en esas zonas con una gravedad parecida a la de Marte. Sobre la Luna tengo varias preguntas que voy a ir apuntando para el día de ruegos y preguntas. Hay la Luna, como decía la canción. Ay, la Luna. Claro. Bueno, pues que Claro. bueno, Estrella, Pues ya ha Estrella sido que se mejore, un poco que se mejore mucho accidentado. y rápido. ¿Eh? Que te mejores mucho y rápido, a ti sobre todo, que es la que está Sí. ahí en recovery, Sí. como dicen, y a los demás que cuidaros. Como decimos. Pues nada, buen Igualmente. fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Chao. Chao.